Me presento, soy la licenciada Angélica Guerra Arzola, directora del campus Apodaca Oriente. Hoy les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Nos sentimos muy contentos porque estamos reunidos, la comunidad CCC de los 3 campus, para dar inicio a la primera sesión de Escuela para Padres. Es para nosotros un honor el que nos permitan entrar a sus hogares. Les agradecemos su asistencia y al mismo tiempo aprovecho para felicitarlos por el esfuerzo que representa dedicar un tiempo para ustedes. En ocasiones se nos olvida que ser padres es una hermosa responsabilidad, pero trae también un gran compromiso con nuestros hijos. Gracias por darse ese tiempo. Hoy, en atención a la comunidad CCC, hemos programado la primera conferencia llamada Autoconciencia Emocional y Emocionante de Escuela para Padres. Para el CCC es muy importante favorecer la educación socioemocional, no solo de nuestros alumnos, también para ustedes que son el eje, la guía, la columna de la familia. Porque también nosotros crecemos y maduramos como padres en nuestros valores, principios, en la forma de educar. Y todo nuestro crecimiento y madurez también se refleja en nuestros hijos. Ustedes son un gran ejemplo para sus hijos y es muy importante que por lo regular siempre requerimos capacitación para realizar muchas actividades, pero pocas veces se nos capacita para ser padres, para ser unos buenos padres. Lo que no siempre resulta ser fácil. Lograr que las relaciones familiares sean armoniosas, encontrar mejores maneras de comunicarnos, conseguir que la familia permanezca unida y logre ir superando las dificultades de la vida, son algunas de las metas que estoy segura todos deseamos alcanzar. Y el CCC, comprometido con nuestra comunidad, ha creado la Escuela para Padres, donde tendremos este espacio de reflexión y aprendizaje. Seguros estamos que será de gran beneficio para todas nuestras familias. Los felicito nuevamente por darse ese tiempo. A continuación, voy a ceder este espacio a la licenciada Wendy, nuestra psicóloga del campus Apodaca Oriente, quien presentará y dará una semblanza de nuestro invitado, el maestro Oswaldo Velázquez Vega. Adelante, Miss Wendy. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Doy lectura a la semblanza del maestro Oswaldo Velázquez Vega. Licenciado en Filosofía, egresado del Instituto de Filosofía por la ciudad de Guadalajara. Licenciado en Psicología, egresado de la Universidad del Valle de México. Máster en Terapia Breve Sistémica por el Centro de Crecimiento Personal y Familiar Milton Erickson de Monterrey. Máster en Educación por parte de la Universidad del Valle de México. Doctorante de Sistemas Humanos en el Centro de Crecimiento Personal y Familiar Milton Erickson de Monterrey. Docente y psicoterapeuta familiar por más de 12 años. Actualmente ejerce como psicoterapeuta y titular en Centro Avance, psicoterapeuta en el Centro de Crecimiento Personal y Familiar Milton Erickson de Monterrey, docente en el Instituto Juan Pablo II y coordinador de formación en el Instituto Motolinía. Bienvenido, maestro, un placer tenerlo con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, licenciada Angélica. Y un saludo a todos los padres de familia. Me gustaría compartir con ustedes un poquito de este espacio, más en una línea reflexiva, para poder ir trabajando un poquito este concepto de la conciencia emocional. Wendy, puedo compartir pantalla, ¿verdad? ¿Se me escuchan bien? Más para verificar. Sí, todo perfecto. Adelante. Gracias. Además, si me permite para compartir pantalla, Wendy. Sí, claro, coloquen compartir
y se va a desplazar la suya. Ya, muy bien. Pues quisiera primero compartir con ustedes un poquito de este concepto que ha ido creciendo eh, en todos los ámbitos, en la parte educativa, en la parte formativa, pero también en la parte profesional, en la parte laboral. Hoy muchos entes de la sociedad están buscando cómo fortalecer la parte interna del ser humano. Hoy las empresas le apuestan también mucho a este concepto de cómo irnos formando en todo este elementos de fortalecer una parte interna de manera integral, pero un elemento fundamental es la parte del manejo emocional. Y bueno, quisiera ahorita compartir algunas ventajas de lo que implicaría hacer este proceso de por qué hablar de una conciencia emocional. Y el primer elemento es que nos da un equilibrio. Como seres humanos estamos expuestos a muchos procesos y en la medida que va avanzando el proyecto de vida, los complejos van siendo todavía mucho más amplios. Son muchas las respuestas que tenemos que dar en el día a día. Y a veces, lamentablemente, lo que principal que decimos ante un espacio para fortalecernos en la parte emocional es que no tenemos tiempo. Y se requiere tiempo para encontrar un equilibrio en el manejo emocional. Otra de las ventajas es que definitivamente a mayor conciencia emocional vamos a tener una mejor salud, una salud óptima. Y por el contrario, si no cuidamos nuestras emociones, la salud se puede ir viendo deteriorada en todos nuestros niveles. A mí me impacta mucho, yo he colaborado con algunos doctores cuando nos hacen ver que muchas de las enfermedades crónicas que se van manifestando en nosotros, en el ser humano, tienen que ver con el componente del estrés. ¿Sí? Si no cuidamos el manejo emocional, se ve afectada la salud. Es el primer elemento que se afecta. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, de cómo el cuerpo es importante aprender a escucharlo. Definitivamente, en la medida que crezca nuestra conciencia en el manejo emocional, podemos tener un óptimo estado emocional. Esto de modificar el estado emocional pareciera que no se puede, que no podemos intervenir ahí. Definitivamente sí. La emoción, esa llega por sí sola. Hay elementos que te la generan y no puedes hacer nada para que la emoción esté ahí. Pero si tú la sabes trabajar, si tú sabes trabajar en tu mente y algunas otras estrategias, es posible hacer este cambio. Y bueno, el elemento que yo considero de mayor riqueza es el autoconocimiento. Cuando una persona sabe, conoce, identifica qué detona su estado emocional, tiene mucho más capacidad de autocontrol. En la medida que tengamos un mejor beneficio en el trabajo emocional, en la compostura, en la asertividad que pueda manejar, vamos a tener mejores relaciones en todos los sentidos, desde conmigo mismo, en casa, con mi familia, en el trabajo, en el diálogo con mis hijos, en la parte laboral, ¿sí? Es impresionante cómo una persona que tiene autodominio de sí tiene un mejor impacto y una mejor manera de relacionarse con los demás. Y todo esto nos da como resultado definitivamente una fortaleza interna. Entonces, de esto es de lo que les quiero hablar y me gustaría compartir poquito esto de los elementos de cómo se detonan las emociones. Y bueno, aquí sí me gustaría hacer un paréntesis. Definitivamente, hoy por hoy hay mucho recurso de estos elementos. Seguramente ya tuviste un curso, ya tuviste un diplomado en alguna otra conferencia, en algún elemento formativo en el que
fuiste a lo largo de tu vida, ya sabes y ya te han hablado de estos elementos. Sin embargo, seguimos en consulta recibiendo muchas personas que a pesar de toda esa información, porque sí la tienen, no lo sabemos manejar todavía. O las dificultades de la vida son tan complejas que se siguen saliendo de control. Seguimos perdiendo ese equilibrio que estamos buscando y muchos de los problemas en casa, con la pareja, en el diálogo con los hijos, en el aspecto laboral, es porque no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, si crece la conciencia, les digo, crece el equilibrio. Y me gustaría nada más detenerme tantito en esto de la secuencia. ¿Qué es esto? La parte de la emoción, les digo, esa llega, pero llega siempre por un estímulo. Nuestros sentidos, nuestro cuerpo, a través de todos los sentidos, va percibiendo en nuestra realidad, nuestro contexto. ¿Sí? Si tú sales en la mañana y ves un amanecer bonito, vas a sentir algo. Si por el contrario, que hoy nos hace tanta falta la lluvia, pero bueno, imagínate que estás en un lugar donde todo se pone muy negro y empieza a haber una tormenta eléctrica, ese estímulo te va a generar una emoción de alteración, te va a generar un poquito de miedo, vas a estar con alguna sensación de peligro, etcétera. Entonces los estímulos son externos y te pueden, y llega la emoción te invade. Sin embargo, los estímulos también pueden ser internos. Y ahí es donde yo siento que hay muchos elementos que nos complican. Un recuerdo, ¿sí? La idea de algo, un pensamiento de preocupación, a la mente hace, es suficiente esa pequeña preocupación para que te empiece a dar una sensación de malestar, tal vez, una sensación de incomodidad, ¿sí? Digo, también tener una idea buena, por ejemplo, quien ya sueña en vacaciones, ahí con los niños, yo también estoy en un colegio, y los tenemos tan medidos, cercanos ya a la fecha de diciembre, ya nada más están pensando en vacaciones, en Navidad, en regalos, en familia, etcétera. Esa idea genera emoción. Entonces el estímulo puede ser interno, puede ser un bonito recuerdo, puede ser una idea, puede ser también lamentablemente una preocupación. Y ahora sí, llega la emoción, que el concepto de la emoción, y por eso es que se puede manejar, eh, una vez que llega, se puede manejar, que no podemos evitar que llegue, pero sí manejarla, es porque es pasajera. La emoción no se queda tanto tiempo contigo. Pero si el proceso del estímulo sigue creciendo, entonces esa emoción ya luego se convierte en un sentimiento. Que definitivamente los sentimientos no los podemos clasificar entre buenos y malos, también los sentimientos son, pero hay sentimientos más adecuados. No es lo mismo sentir tristeza prolongada a sentir una alegría prolongada. Entonces, estos elementos son los que nos van a permitir construir, ahora sí, conciencia de cómo estamos frente a nuestras emociones. Y quisiera avanzar para entonces poder brindarles algunas herramientas para acrecentar nuestra conciencia emocional. Lo primero, y que en verdad a mí esto me sorprende mucho, seguimos con la dificultad, les digo, a pesar de que hay mucha información en este tema, seguimos teniendo dificultades para nombrar nuestras emociones, ¿sí? Si tú le preguntas a tu hijo, primaria, secundaria, no se diga, ¿cómo te fue en el día? ¿Cómo te fue en la escuela? Si te dicen bien, ya es ganancia. Si tú le preguntas cómo estás, y te dicen bien, es ganancia. Pero si tú les pides que describan sus emociones, a veces no tenemos tanto recurso para hacerlo. Nos cuesta trabajo nombrar la experiencia que vamos experimentando, cómo nos van haciendo sentir las cosas. Y bueno, para incrementar esta parte de nombrar nuestras emociones, yo ahí lo que recomiendo es llevar un registro emocional. Si cada 2, 3 días, en un momentito de silencio, te preguntas cómo te fue en el día, cómo te fue en la semana, y empiezas a describir tus emociones, lo que fuiste experimentando, te vas a sorprender
de la cantidad de procesos que te invaden, ¿sí? En la mañana puedes estar contento, a media tarde puedes estar ya un poquito cansado, en la noche puedes estar como con cierta preocupación, pero al día siguiente otra vez con esperanza, con alegría, etcétera. El registro emocional te ayuda a tener claridad de tus dinámicas, de cómo vas experimentando el ritmo de la vida. Escuchar al cuerpo. Esta parte, ya tengo muchos años en este tipo de procesos y es asombroso cómo nuestro cuerpo es muy sabio. Nuestro cuerpo nos habla. Si tú empiezas a tener una sensación de malestar en el estómago, es porque hay un estímulo que te está llenando de una emoción. Y a veces esa pequeña ansiedad te habla de una preocupación, te habla de algo. Entonces, si tú no eres consciente de tu emoción, a nivel cognitivo, digamos que el segundo frente es tu cuerpo. Y tu cuerpo no evade las emociones. Tu cuerpo no puede evitarlas. Si tú no le haces caso a una emoción, es como un torrente de agua, va a buscar un causal. Y el cuerpo es el último, digamos que es donde choca ese torrente emocional. Eh, Esto es importante. El cuerpo recibe toda la emoción, ya sea de alegría o de tristeza. Reacciona a las emociones. Si obviamente tú estás alegre, la sensación de tu cuerpo es distinta. Si estás triste, la sensación de tu cuerpo es distinta. Si no le haces caso a una tristeza y esta se va prolongando y se va prolongando y se va prolongando, nuestro cuerpo nos ayuda a reaccionar, ¿sí? Hay que, ante una preocupación alta, se le va el apetito. Ante una mala noticia, se le va el apetito. Hay dolores de cabeza que luego se convierten en dolores más crónicos como migrañas, dolores musculares. La parte de la piel es muy sensible a nuestras emociones. Las manchitas, las ronchitas, ciertas sensaciones tienen que ver por la parte emocional. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando vamos a consulta con un doctor, lo primero que nos pregunta es si hay algo que nos preocupa a nuestro alrededor, porque seguramente ese es el detonante de este malestar físico. Lamentablemente, cuando ya llega el malestar emocional a lo físico, hay que atender el síntoma físico, ¿sí? Es decir, pues ya traes migraña, necesitas medicamento para que ese dolor de cabeza disminuya. Pero si no atiendes lo que lo generó, te va a dar migraña al día siguiente, a los 2 días, a la semana, al mes. Otra herramienta que definitivamente nos ayuda mucho en la conciencia emocional es, antes de la meditación, nos va a decir la relajación, ¿sí? Como les digo, seguramente esto ya lo has escuchado, ya lo has, inclusive a lo mejor lo practicas, pero la relajación basta con darte 2, 3 minutos para respirar profundo, puedes inclusive cerrar tus ojos un momento y en esa respiración vas a encontrar la conexión contigo mismo. Les digo, a veces no creemos no tener el tiempo para esto, pero esto lo puede hacer en un espacio, en el día a día, en tu oficina, en un momentito donde vayas de un lado a otro. Basta con que te des 2 o 3 minutos para ser consciente de tu respiración. Y esa respiración te va a conectar con la parte emocional. Y ahora sí, el segundo paso, que es un poquito más prolongado, el meditar, eh, que ahorita hay muchas técnicas de meditación, también en muchas propuestas. Yo lo que te propongo es que sea como una meditación de encuentro contigo mismo. Como que te preguntes cómo estoy, cómo va mi día, esta parte, cómo voy experimentando hacia la tarde, cómo me voy sintiendo, cómo me quiero llegar a sentir. Es ese pequeño cambio que te puede ayudar a encontrar ese equilibrio. Entonces, esta relajación es a través de la respiración que te va a ayudar a estar mejor. Hasta aquí vamos un poquito solamente conociendo
estos elementos, como les digo, esta conciencia emocional y algunas herramientas que nos pueden ayudar a esto. Al final, me gustaría dejar algunos minutitos. Si ahorita hay algún detonante, alguna pregunta, alguna duda, ahí la puedes ir anotando, o ahorita que haya un momento lo podemos ir reflexionando juntos. Y bueno, aquí para, digamos, poder promover el autoconocimiento, esta parte de la conciencia emocional nos ayuda y nos fortalece en conocernos a nosotros mismos. Este es un pasito más avanzado, ¿sí? Ya no nada más es, me hago consciente de mi emoción, no, la conozco, ¿sí? Y primero nos ayuda a identificar nuestras dinámicas internas, ¿sí? ¿Cómo me afectan las situaciones que experimento en el día a día? ¿Qué detonan mis emociones? Por ejemplo, cuando yo estoy enojado, si no tengo tanta conciencia de por qué me enojo, pues así la voy a seguir, ¿verdad? Si, por el contrario, voy identificando las cosas que me hacen enojar, es decir, yo empiezo a sentir enojo y inmediatamente sé por qué lo estoy sintiendo. Este recurso es muy bueno para el nivel de las relaciones, por ejemplo, en las relaciones de pareja. eh, Puede pasar un estímulo, recordemos que la emoción viene por el estímulo, una situación en familia, una situación en pareja. Les pongo este ejemplo que a veces a muchos nos pasa. Vamos hacia un compromiso familiar, todo en orden en casa, y ya estamos a punto de salir, y no falta quien diga, se me olvidó esto, me tengo que rezar por esto, etcétera, etcétera. Hay quienes ante esa acción empiezan a generar enojo, ¿sí? Malestar, se empiezan a sentir incómodos. Hay quien es medio explosivo, ¿verdad? Pero ahí, la emoción, esa emoción, el detonante fue que alguien dijo, me tengo que rezar por. Pero si tú te conoces en tu dinámica interna, es más profundo que eso. Y a veces tiene que ver con la idea de no me gusta llegar tarde a mis compromisos y por lo tanto ahorita voy a llegar tarde, y el que alguien se tenga que regresar ya me causó enojo. ¿Por qué? Porque no me gusta llegar tarde. Cuando empiezas a conocer esos procesos, te vas fortaleciendo, ¿sí? ¿De qué otra manera puedo reaccionar de un modo que sea más adecuado? Esta pregunta yo se las dejaría de tarea. Definitivamente, entre más nos la hagamos, va a ser mejor. Siempre que yo tengo una reacción negativa ante cualquier situación, me puedo preguntar, ¿por qué no reaccionar de otro modo? Es decir, pensemos en cosas bajitas, ¿verdad? Estoy nuevamente haciendo fila para una situación, llega alguien y interrumpe, o inclusive se mete a la fila, ya me enojé, ya le grité, ya etcétera. Esa misma situación, ¿puede haber reaccionado de manera diferente? Definitivamente que sí. ¿Por qué no lo hice? Esa es la pregunta fundamental. Y cuando empiezas a reflexionar en ti mismo, te vas a dar cuenta de algunas dinámicas internas del por qué reaccionas como reaccionas. Y bueno, y aquí otro paréntesis. El modo como tú manejes tus dinámicas internas, definitivamente eres el modelaje para tus hijos. Así como tú reaccionas ante ciertas cosas, ellos ya lo aprendieron de ti y reaccionan frente a ciertas, de la misma manera como tú reaccionas, ¿sí? Si tú eres de los que cuando están un poco enojados levantan la voz, tu hijo seguramente cuando hay algo que le incomoda y que le molesta, aprendió a levantar la voz. Si por el contrario tú eres de los que el enojo lo sientes aquí y tienes que sacar un poquito la fuerza, manoteando, haciendo algo, aventando algo, es una reacción a veces que se da atrás del enojo. Voltea a ver a tus hijos cuando se enojan y seguramente avientan cosas. Es decir, por eso también es importante como padres de familia aprender este autoconocimiento, aprender de nuestras dinámicas internas, porque ya vamos moldeando a los demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los invito a que
podamos acrecentar nuestro autoconocimiento en nuestras dinámicas internas. Y esto es inacabable, ¿eh? Yo en esto me dedico a la parte del acompañamiento en el desarrollo humano. Nunca terminamos de aprender, ni de conocernos, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Hace algún tiempo estuve acompañando a un adulto mayor que a él le molestaba mucho, le enojaba mucho cuando le prohibieron que ya no podía manejar. Él era, y lo reconocía, decía, es que me molesta mucho, no que lo hayan limitado a manejar, ni, pues, ni obviamente la ayuda que le ofrecía. Decía, es que nada más el pensar que ya no soy independiente, que ya no me puedo mover como antes, me genera mucho enojo. Me enoja a mí mismo decir, ya no puedo hacer esto, no me puedo mover libre. Y otro elemento definitivamente que también pasa es, no me gusta molestar a mis hijos, no me gusta molestar a nadie. Entonces, y él se sorprendía de su manera de enojo. Cuando le hago algunas preguntas de cómo reaccionaba ante ciertas circunstancias, dijo, ah, sí, cierto. Pero no lo había experimentado. Una persona de mucho equilibrio emocional en la parte adulta le causaba mucho enojo ya no poder manejar. Entonces, el autoconocimiento es siempre, en cada etapa de tu vida, y tenemos muchas. No es lo mismo que tú seas ahorita, que estés como padre de familia con hijos pequeños, que requieren más energía de ti, que requieren más atención de ti, a si ya en tu familia son un poquito más, están en la etapa de la adolescencia. Es otro reto, que ya no te piden la energía que te pedían tus hijos cuando estaban más pequeños. Y bueno, otro recurso en este proceso del autoconocimiento es identificar los patrones de las relaciones. ¿Qué emociones se suscitan cuando tú te relacionas con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con las personas que colaboras en los diferentes proyectos en los que te desenvuelves? Y esto, ¿qué emociones se suscitan con las personas que tienes menos simpatía? ¿Sí? Que definitivamente reconoces que no hay una sinergia y que además colaboran juntos, trabajan juntos, en muchos casos, lamentablemente, viven juntos, ¿sí? Hay quien a veces no aprendió a tolerar ciertas rivalidades, a veces en la familia nuclear y a veces en la familia extensa, ¿verdad? Y siguen detonándose los mismos enojos, la misma situación complicada. Entonces, el que tú te conozcas a ti mismo te puede ayudar a mejorar tu relación con el otro. Te puede ayudar a identificar mmm, qué, qué, qué elementos son los que pueden estar ahí para ayudarte a transformar y mejorar esas relaciones con el otro. Y aquí en esto me gustaría determinar nada más tantito, no es lo mismo los elementos que tienes que implementar si la relación que quieres mejorar es con tu familia, primero con tu pareja, ¿sí? A veces algunas personas, algunas parejas me dicen, "Bueno, es que antes, cuando éramos novios, obviamente la relación era muy estable, nos casamos y ya las dificultades, el peso de la vida, dice, le empecé a perder paciencia, ya no le tuve paciencia, ¿sí? Y es muy fácil ya que nos enojemos por todo, cuando antes eso no sucedía, ¿sí? Hay un factor a veces que sucede es, pareciera que le tenemos tanta confianza ya a la persona que me es muy fácil, pues, decir, explotar, etcétera. Y bueno, ahí hay otro elemento, definitivamente la comunicación, que también se va a veces desgastando, pero cuando tú quieres revisar la relación de tu pareja, entran elementos más afectivos, más complejos, la emoción es más intensa, ¿sí? No es lo mismo arreglar un pequeño enojo con tu pareja que a lo mejor con alguien externo al sistema familiar, ¿no? A un cliente, un colega, etcétera. Cuando el afecto está en medio de la relación,
y obviamente hay una dificultad, eso se hace más intenso, ¿sí? Cuando también es un componente muy bonito, cuando tú logras reconciliarte con tu pareja, pues claro que aunque haya sido por una afectación, por una dificultad, eh, se hace presente el amor y el amor se renueva. Entonces, en eso, pues también ayuda mucho en que la relación se pueda eh, mejorar. Entonces, desde ahí estos elementos, les digo, no es lo mismo trabajar en una relación donde el afecto es más intenso que en donde a lo mejor el afecto es nada más otro tipo de relación. Con los hijos, definitivamente es un reto el trabajo en las relaciones y también es de cambio. Aún tus hijos, definitivamente lo vas notando, van creciendo, las necesidades van siendo otras, la comunicación es distinta y se requieren ciertas estrategias dependiendo en la etapa en la que se encuentren. Pero eso a veces no lo vemos como padres de familia y creemos que nos relacionamos con la misma personita cuando la tenemos chiquitita, ¿sí? Para los papás que ya tienen a sus hijos en la etapa de la adolescencia, que esto de veras es muy común, lo podemos decir, lo escuchamos, yo lo escucho de muchos padres de familia, me dicen, Osvaldo, haz de cuenta que ahorita desconozco a mi hijo, pareciera que me lo cambiaron, ¿sí? Cuando sobre todo pasan de sexto a séptimo y sobre todo en la etapa de octavo, ese es el termómetro más, donde la temperatura está más tensa, ¿sí? Porque ellos están buscando su identidad, ¿sí? Y son otros, definitivamente, y no tienen todavía claridad ni hacia dónde van, ni qué quieren, ni se conocen. Es una etapa en donde inclusive la emoción es tan intensa que no pueden controlar. Hay adolescentes que no la pueden manejar, ¿sí? Que su temperamento ahí se está eh, forjando, pero no logran entenderse. Ahí, que este es otro concepto de la inteligencia emocional, no logra todavía desarrollarse la parte del pensamiento para hacer conexión con la parte emocional. Esta etapa de la adolescencia, la emoción lleva mano, es intensa, es lo primero que está. Y claro que la parte cognitiva se va desarrollando, se va haciendo presente, pero ahí, si tú estás en esta etapa, en la relación con tu hijo, que, ojo, no todos, ¿verdad? Es que hay papás que viven etapas con sus hijos adolescentes muy tranquilos y no genera dificultad. Pero si sucede, o si a ti te ha sucedido, o si te llegase a suceder, es lo mismo, es ayudarlos a escucharlos, a darles espacio, a encontrar herramientas de comunicación distintas. Yo creo que esa es la clave, no como lo hacías antes. Ya él cambió y la relación, por lo tanto, cambió y se requieren estrategias diferentes para ese momento. ¿Sí? Y bueno, ya en el ambiente laboral y demás, pues hay muchos elementos. Pero sí, cuando la persona no es de tu agrado, ahí te reta como ser humano, ¿sí? Me ha tocado, pues obviamente, escuchar de todo, ¿no? Quien tiene dificultad con la parte más cercana de su familia, a veces las mismas parejas que están en dificultades, a veces la pareja con algún familiar de su esposo, de su esposa, llámese el suegro, la suegra, algún cuñado, se hace compleja porque siguen siendo familia, siguen estando vinculados, pero hay veces que no se quiere ceder ni de un lado ni del otro, ¿sí? Entonces, el aprender a escucharte, ¿por qué te sientes así? Es un caminito, es una estrategia que te puede ayudar a mejorar inclusive la relación con esa persona que, pues de alguna manera, por alguna razón, no te cae de todo bien. Entonces, y bueno, ya para procesos de transformación, para generar procesos de transformación, eh, que yo aquí les diría, el estado emocional que hoy tú vives, siempre hay posibilidades de mejorarlo, siempre hay posibilidades
de hacerlo, de llegar más al equilibrio. Por lo tanto, es transformar un estado emocional que a lo mejor no estás en un estado emocional inadecuado y nada más te puede ayudar a crecer un poquito, mejorar, excelente. Pero si estás en un estado emocional inadecuado, es posible llegar a un proceso de transformación para tener un estado emocional más óptimo. Por ahí hace tiempo tuve un entrenamiento con un psiquiatra que nos hablaba de toda la parte del trabajo emocional y a través de toda la parte bueno, del cerebro, ¿no? De la parte de la neurociencia. Y a mí me llamaba mucho la atención una premisa que él constantemente repetía, que decía es que a nuestro cerebro le basta 1 minuto para cambiar de emoción. Y yo decía eso, no, no estoy tan convencido de cómo puede llegar a hacer eso, ¿no? Cuando estamos con él en el entrenamiento, que nos da toda la parte pues del funcionamiento de cómo opera nuestro cerebro a través orgánico en este mundo emocional y ya nos explicaba ampliamente toda esta premisa de que al cerebro le basta 1 minuto para cambiar, ¿no?, nuestro estado emocional. Y definitivamente sí, porque recordemos que la emoción llega por un estímulo. Si tú cambias el estímulo, te empieza a llegar otra emoción. ¿Por qué? Porque las emociones son pasajeras, ¿sí? Si tú no le das vuelta a ese pensamiento, a ese estímulo que lo está alimentando, la emoción cambia. Si tú por alguna razón hoy estás triste, en tu estímulo eso se incrementa, la tristeza se va a prolongar. Si por el contrario te llega una noticia que te pone triste, pero en tu pensamiento lo empiezas a fortalecer un elemento más esperanzador, un elemento de pues apostarle a la esperanza, un elemento de mayor optimismo, de decir, bueno, pero encontraremos un recurso de otra manera, trataremos de solucionarlo de otra manera, mañana tendremos que encontrar otra respuesta. Ahí tu estímulo te empieza a generar un estado emocional distinto. Por lo tanto, cuando unes tu mente para transformar tu emoción, tu estado emocional puede ser óptimo todo el tiempo, ¿sí? Que no quiere decir que no le hagas caso o que no le hagas frente a las preocupaciones, ¿sí? Este elemento de nuestra realidad, de nuestro contexto, no va a cambiar porque yo piense bonito, ¿sí? La dificultad va a estar ahí, la complicación va a estar ahí, pero la manera como yo me voy a enfrentar a esa dificultad hace la diferencia. Y es posible transformarlo a través de un ejercicio interno que me va a permitir, entonces, no es dominar la emoción, porque les digo, la emoción no se domina, es cambiar el estímulo para que entonces se genere una emoción distinta y pueda estar en un estado de mayor tranquilidad, se le quieren llamar plenitud, ¿sí? Y algunas herramientas para llegar a eso, eh, propongo estos tres. Una, primero, generar pequeñas metas diarias. Nuestra mente es maravillosa. Yo puedo traer una preocupación aquí en la mente todo el tiempo y me va a generar mucha preocupación, incomodidad y malestar. Con el simplemente hecho de yo escribir esa preocupación, tu mente te hace ver que ya descargaste esa preocupación, que ya estás resolviéndola y por lo tanto te deja tranquilo. Solamente por el hecho de escribir. Si tú al contrario, además, lo fortaleces poniendo una meta diaria, decir, hoy estoy abrumado, hoy traigo mucho trabajo, el día está muy cargado de lo que ustedes quieran. Pero si tú le dices a tu mente, hoy como pequeña meta, voy a procurar terminar el día tranquilo. Hoy voy a procurar terminar el día sin enojarme con pequeñas metas diarias que van a permitir estar en un estado emocional
más óptimo. Ojo, no va a cambiar la realidad. Estamos hablando de la parte interna. Tu estado emocional lo vas a poder manejar distinto. Y definir una meta es, ya sé que mi día está lleno y está cargado de cosas, pero mi meta va a ser tener paciencia. Hoy voy a tener paciencia ante las diferentes dificultades que ya sé que me voy a encontrar. Entonces esa paciencia se va a convertir en lo que va a ir abriendo brecha a tu día. No la preocupación, no la sobrecarga, no el estrés. Hay personas que de carácter son muy optimistas y pareciera que los problemas no les hacen nada y todo el tiempo están alegres, a pesar de tener muchas dificultades. ¿Qué hace la diferencia en ellos? Su manera de sentir, a veces carácter, a veces temperamento, su manera de ser, pero también su manera de pensar, ¿sí? Otro, visualizar desenlaces diferentes. Esta ya es una estrategia un poquito más compleja. La visualización, hay a quienes se les dificulta mucho, hay quienes es muy fácil. Es un pequeño ejercicio muy sencillo donde, otra vez, lo uno con el principio, tu meditación, con un proceso de autorrelajación a través de la respiración. Tú puedes estar respirando profundo, cerrando tus ojos. Yo siempre les recomiendo eso. No es necesario, pero a veces ayuda. Y es empezar a verte a ti al final del día. ¿Cómo te quieres ver al final del día? ¿Te quieres ver contento? ¿Te quieres ver pleno? ¿Te quieres ver conviviendo con tu familia? ¿Te quieres ver cómo sí te quieres ver? Obviamente con un estado de mayor plenitud, de mayor felicidad. Esa pequeña visualización te va a ayudar, no importa lo que tenga aquí en el día. Me veo llegando a casa feliz y contento. Y durante el día, según lo que estés viviendo, te vas a acordar de esa visualización. Y por lo tanto ya me falta poco para llegar a estar mejor. Esta visualización la puede ser diaria, la puede ser cómo te ves a un mes, a un año, ante un proyecto, ante muchas cosas. Es cómo te visualizas tú estando con un desenlace a tu favor, con un final de la historia de ese proceso donde tú lograste tener éxito, lograste conquistar, lograste estar con una parte resolutiva. ¿Qué es lo que hace nuestra mente? Nos pone siempre los peores escenarios. Y hay quien tiene un pensamiento tan fatalista que ya siente que le va a ir. Nada más hay una dificultad hablando del área laboral, y lo primero que piensan es, me van a correr. Espera, ¿de dónde viene ese dato? A quien, por el contrario, se visualiza una oportunidad. Y bueno, definitivamente mejorar la estructura interna. Esto es como sumar un poquito de todo lo que les he hablado. Es si ya sé que mi estructura, mi dinámica interna de enojo me detona por esto, por esto, por esto, ¿cómo adelantarme a eso? ¿Sí? ¿Cómo, si ya ubico que mi pensamiento es medio fatalista, medio preocupón, medio de desánimo, bueno, ¿cómo construir un pensamiento un poquito más optimista? Esta es un segundo nivel, un siguiente nivel de una transformación más alta, porque ya me implica no solamente pensar de cómo ser, de cómo tener algo diferente, sino cómo construirlo. Y una persona que tiene un pensamiento medio fatalista, cuesta mucho cambiar ese modo de pensar a un pensamiento más optimista. Pero es en esa estructura de pensamiento donde va a ser la diferencia, donde va a ser la transformación, ¿sí? Otro elemento es, recordemos, la emoción te va a llegar, pero si tu manera de vivir las circunstancias que se te van presentando es con mucha intensidad, eso es un proceso de estructura. Es como decir tú mismo, ok, me ha llegado una mala noticia, ¿cómo voy a mantenerme en autocontrol para evitar esa intensidad? Eso lo puedes regular, pero eso es cambiar tu estructura interna.
¿sí? Hay adolescentes, niños, que acompaño y me es más fácil decirles, el drama te invadió, ¿sí? Porque ante una situación ya puse la parte más dramática, pero a nosotros como adultos es lo mismo, nos hacemos mucho drama en muchas circunstancias. Entonces, más o menos eso es lo que quería compartir con ustedes. Nos quedan unos minutitos para poder compartir. Les dejo aquí, ven, ahí mis datos. Estamos también en estos procesos de acompañamiento. Y la verdad es que en esta parte de la dinámica humana, hay muchos elementos. Ahorita, digamos que el ser humano, estamos hablando de alrededor de 8 dimensiones. De estas 8 dimensiones, hoy toqué el iceberg de una de ellas, la parte afectiva, la parte psicológica, la parte emocional. Es muy amplio. Hay muchos elementos que trabajamos a través de las emociones. Ahorita el tener conciencia emocional es un pasito que requiere mucho esfuerzo de autoconocimiento, pero es una estrategia o es un elemento de muchas otras situaciones que necesitamos construir para mejorar en este equilibrio emocional. Al final de cuentas, buscamos nosotros un estado de plenitud. Y ahí es donde, pues creo que hay muchos elementos en la formación integral que necesitamos. Somos emoción, somos cuerpo, necesitamos la parte de física, necesitamos la parte del pensamiento, necesitamos leer, necesitamos documentarnos, necesitamos relacionarnos, necesitamos hacer muchas cosas para encontrar este estado de plenitud. Pero un elemento que nos da mucha pauta es esta conciencia emocional. Y en la medida que tú la hagas crecer, te aseguro que te va a dar un mayor equilibrio. Voy a dejar de compartir para que podamos. Bien, Wendy. Muy bien, sí, dimos ya la indicación que redacten preguntas a través del chat. Voy a ir dando lectura a una de ellas, que se refiere más que nada al entorno escolar. Sí, Dice cómo los niños pueden tener o llegar a este autoconocimiento en entornos en donde no hay como una gestión, un supervisor y que es un ambiente pues como la escuela. ¿Qué estrategias pueden ellos tener o desarrollar? sí, gracias, Wendy. Bueno, hoy por hoy se le ha apostado mucho a la parte socioemocional también en las escuelas. También hay toda una materia en torno a ello. Pero bueno, en la parte escolar, digamos que la función a veces son más de las maestras. Digamos que si la estructura es por parte de ellas, las emociones, hay ciertas estrategias para regularlas. Eso es escolar y le toca como al equipo docente, pero tú desde casa puedes implementar, por eso les digo, a veces les preguntamos a los niños, ¿cómo te fue en la escuela? Y la única respuesta que tenemos es, bien. Yo ahí te invitaría a que describas más el día del niño. Oye, ¿cómo te sentiste en el recreo? ¿Con quién jugaste? ¿Cómo te fue en la clase de tal? Oye, tu maestra, ¿cómo te ayudó con...? Hay niños que se esfuerzan mucho en sus tareas y a veces la retroalimentación no es nada más numérica. Es, oye, ¿qué te dijo tu maestra de tu trabajo? Y siempre hay una retroalimentación positiva. Es ampliar mucho la descripción del niño, ¿sí? Desde sus compañeros, de cómo se va sintiendo en la escuela, el lugar, el ambiente. Entonces, en la medida que ayudes a tu hijo a describir más lo que él vive día a día, yo a veces cuando tengo niños les pregunto, y bueno, ¿qué es lo que más disfrutas de la escuela? La mayoría son los recreos. Bueno, ¿y qué pasa en los recreos? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Sí? Y bueno, de tus materias, ¿cuál es la que más disfrutas? No, ninguna. Hay una que disfrutas. ¿Sí? Entonces, ampliar esa percepción ayuda mucho en la conexión con los niños. Muchas gracias, maestro. Otra que vemos que se ha estado compartiendo y hay una recurrencia es en cuanto al tema de la tolerancia a la frustración. Evidentemente, pues sí es una de las características que más vemos, ambientes, escuela, casa, es muy común. Y la pregunta está referida justo a esto, cómo favorecer
que lleguen a tener o desarrollar una tolerancia más elevada a entornos de frustración. Bueno, aquí les va un primer elemento para los padres de familia. Recordemos, nosotros somos modelaje. La primera pregunta que yo te invitaría es, ¿tú cómo vives la tolerancia a la frustración? Porque seguramente ese filtro lo tiene tu hijo, ¿sí? Entonces, es empezar yo ahí, antes de hacer un cambio, por eso la primera herramienta es escucharnos y ponerle nombre a nuestras emociones. Antes de querer hacer un cambio en nuestros hijos, es observarlos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están viviendo? Hay niños que les frustra mucho no hacer las cosas, no hacer bien las cosas, etcétera. Eso es exigencia, ¿sí? Desde casa, ¿qué tanto estoy exigiendo a mi hijo? A veces, cuando yo dialogo con los papás, es que ni lo regañamos ni le exigimos. No, pero te escuchan. Y a veces en lo que ellos perciben, van comprendiendo que papá o mamá se enojan porque yo no hago tal cosa o no la hago bien, ¿sí? Entonces yo creo que un primer elemento es identificar cómo está él midiéndose en su propio proceso de autoexigencia. Y el segundo pasito, ahora sí, es qué sucede en su emoción cuando algo no le sale bien. Necesitas preguntarle su descripción emocional, cómo le hace sentir. No es nada más enojo, es, no me gusta, es que yo pensé que sí podía, algunos elementos. Entonces, nuevamente, ayudarlos a que describan cómo se van sintiendo. Y esta parte se puede hacer de manera muy lúdica. Trabajar con niños en la parte emocional es llevarlos al juego. A veces pintar con algo de plastilina, con colores. Los niños luego son muy visuales. La parte kinestésica es muy importante. Si tú tienes ahí monitos, títeres y demás, los ayudas mucho a expresar aquello que no logran entender. Un niño no logra entender por qué pasa lo que le pasa, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en el colegio tuvimos una situación, estábamos en un área donde estábamos probando sonido y el sonido se fue, pareciera que como un ruido muy estridente y un niño empezó a llorar y pues obviamente se asustó y así muchas reacciones. Pero otro niño se acerca conmigo, me dice, profe, yo no me asusté y muy contento, ¿ah? Le dije, ay, ¿y te dio gusto? Dijo, no, pero como que sentí que se me salió poquita agüita. Digo, era una lágrima. Sí, entonces ¿sí te asustaste? Sí, y ya nomás le pregunté eso y empezó a llorar. Fíjense, lo contuvo, pero su cuerpo no logró contenerlo. La lagrimita salió, ¿sí? Entonces, hay que ayudarlos a expresar a partir de esas estrategias lúdicas. Muchas gracias. Vamos a una última pregunta acerca de un libro, algún material que pudiera usted compartir, algún título a los papás para indagar, profundizar más en el tema. Bueno, aquí sí depende mucho de las etapas en donde se encuentran sus hijos. Yo ahorita, la verdad les diría, hay muchos, ahorita luego a veces estamos más ya acostumbrados a escuchar podcasts, a escuchar ciertos materiales, y yo los invitaría a veces, hay psicólogos que van haciendo como esta labor formativa, a lo mejor por parte de la escuela también luego hay ciertos materiales donde se van compartiendo un poquito la parte de cómo crecer en estos elementos emocionales. Entonces, más que autores, yo les diría ahorita, busquen líneas de cómo fomentar la parte emocional de mis hijos dependiendo de la etapa en la que se encuentren, porque las estrategias son muy diferentes, ¿sí? Y hay elementos, hay materiales desde paramaternal, que es toda la estimulación temprana, y así a diferentes procesos. Para quienes tienen hijos adolescentes, yo les recomiendo que también los inviten, se los lleven a una librería. Dame esa canción, me gusta, por favor. Que puedan identificarse ellos
en la parte emocional. Hay ciertos libros que también no son para papás, esos libros ya son para ellos y dan una descripción a veces un poquito más en este elemento más juvenil. Entonces, pues más que darles una línea, yo les diría, traten de ir buscando primero como ustedes como padres y luego para la etapa en la que se encuentren sus hijos. Y bueno, ahí sí es una gama muy amplia. Muy bien, excelente. Vamos a, si me da oportunidad, voy Sí, a compartir aquí nuevamente la pantalla para poder dar lectura a su reconocimiento. Los papás pueden seguir redactando ahí preguntas, las tendremos almacenadas. Igual también veo comentarios acerca de la grabación. Justamente lo que está comentando el maestro en esto del formato podcast, buscamos que la intención es formalizarlo también a partir de esa estructura. Y pues ya como quiera les iremos compartiendo más indicaciones al respecto. Bueno, aprovecho este momento. Muchas gracias, maestro Osvaldo. Gracias por todas estas herramientas que el día de hoy nos proporciona. Definitivamente tenemos que ponerlas en práctica para el fortalecimiento emocional, primero que nada de nosotros como padres de familia, para poder después aplicarlo con nuestros alumnos. Y este mensaje tan importante que nos deja de que nunca es tarde para aprender y autoconocernos, qué importante, ¿verdad? Para poder también gestionar nuestras emociones, tan importante para ese impacto positivo, primero que nada, en nuestra salud emocional, y ese impacto, pues claro que repercute también en la salud emocional de nuestros hijos. Muchas gracias. Y el día de hoy, pues el Colegio Castillo de Chapultepec otorga este reconocimiento. Maestro Osvaldo, muchas gracias por su excelente ponencia, que estoy segura todas las familias que el día de hoy están con nosotros han quedado muy contentos y muy satisfechos, y principalmente pues nos deja una gran tarea para iniciar con nuestras familias y poder trabajar primeramente que nada en nosotros para poder apoyar también a nuestros niños. Muchas gracias. Este reconocimiento se lo haremos llegar, por supuesto, también de manera presencial. muchas gracias. Muy amable. Adelante, Miss Wendy. No sé si hay algunas indicaciones acerca del registro para los padres de familia. Sí, dejamos ya aquí el registro para lo que es la lectura del código, a los que tienen para la lectura del dispositivo. Maestro, agradeciendo nuevamente. Esperamos que tenga bonita noche. Muchas gracias y pues un gusto también, gracias a ustedes por la invitación y pues eso, a seguir creciendo en esta parte emocional. Un gusto Claro que sí. Claro que sí, a seguir creciendo también como comunidad CCC. Muchas gracias a todas las familias que el día de hoy asistieron a esta reunión, y los invitamos a las siguientes que serán cada mes para seguir fortaleciendo a todas las familias CCC. Muy amables a todos por su asistencia y que pasen muy bonita noche. Buenas noches.